tema. Hemos pues escuchado el inicio de la sesión de la Comisión de Gobernación. Hemos celebrado que finalmente se esté transmitiendo en el canal del Congreso como se debió haber planeado desde el principio. Y te estábamos escuchando a la respuesta de la pregunta que te hice. ¿Qué es lo que se está jugando? Y tú dijiste la paz, entre otras cosas. Alfredo, a ver, regresemos al punto. Así es, Carmen, sí, es la pacificación del país. Este país necesita sanar, necesita voltear a ver a las personas y que las personas se dejen de convertir en números, que las violaciones graves a derechos humanos dejen de ser estadísticas que lastiman, y esto no se va a lograr con una ley de seguridad interior, al contrario, se va a perpetuar, y como te decía hace un momento, como es una posición del colectivo, sin una vuelta en U próxima. Estamos hablando de que esto ni siquiera podría repararse en el siguiente sexenio, cuando se den cuenta que es la peor decisión que se pudo haber tomado en medio de un clima de saturación de la agenda política, en medio de destapes, en medio de tantas cosas que de ninguna forma convierten a esta discusión o hacen que esta discusión se esté dando en formato de parlamento abierto como debería de darse. No solo este, sino cualquier tema, pero este principalmente por lo que significa. Lo que está pasando en este momento aquí, in situ, pasaron de negarnos el acceso en una salita chiquita a negarnos el acceso en una sala gigante. Ah. Ya pasaron a los diputados, ya sabemos que está la sesión porque nos pusieron una televisión afuera, pero esto de ninguna forma garantiza transparencia. No garantiza transparencia porque mientras hay un clamor afuera ciudadano, no nada más hablo de lo que ocurre en San Lázaro, sino de tantas voces de víctimas, tantas voces de defensores y defensoras de derechos humanos, tantas voces de activistas, de especialistas en materia de seguridad, han dicho o han posicionado que este no es el camino para llegar a esa paz que necesitamos. Estas diputadas, estos diputados lo están haciendo a puerta cerrada, sí, con una transmisión del canal del Congreso, pero que de ninguna forma garantiza la transparencia en la discusión. Se van a obviar trámites, Carmen, es lo que sabemos. O sea, en una discusión normal, aparte de lo que tuvo que haber sucedido para que se abriera espacio a las voces de sociedad civil, en una discusión normal, el dictamen que hoy están aprobando tendrían que publicarlo en la Gaceta, tendría que darse primera lectura, segunda lectura, no en una misma sesión, y esto no está sucediendo. Parece, y es lo que nos dicen aquí, que hoy mismo pasará el dictamen de lo que aprueben ahorita al pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente se podría ir al Senado. Después de lo que vimos en algunos últimos episodios lamentables en la Cámara de Senadores, donde también han obviado trámites y han pasado por encima de sus reglamentos para aprobar otro tipo de leyes en los últimos días, esto también podría acelerar la aprobación incluso en el Senado. Sería muy precipitado decir que quizás que hoy mismo, pero ¿por qué no? Si la mayoría ya lo tienen, si los rebeldes del PAN, que yo digo que son más como los obedientes del PRI, se han manifestado a favor de este ordenamiento y podrían también obviar diversos trámites y quizás no lo hagan hoy, pero lo hagan en la siguiente sesión. Es un golpe fast track y pues lo que está sucediendo en este momento en la Cámara, los diputados y diputadas decidiendo el futuro de todas y todo, con la sociedad civil con la puerta cerrada en la cara. Alfredo Lecona, no perdamos la comunicación, seguimos esta transmisión, seguimos bueno, no es debate todavía, están posicionándose los legisladores sobre este dictamen que, bueno, pues ahora ya lo hemos revisado, lo hemos conocido, hemos dado cuenta también de la posición que asume la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora que nos despidamos de esta parte de la conversación, Alfredo Lecona, también daré lectura al comunicado que emitieron 11 organizaciones internacionales. Y bueno, los legisladores tienen que escuchar, tienen que leer lo que están diciendo los organismos más prestigiados e importantes. Déjate tú en México, que eso está clarísimo, sino a nivel internacional hay una preocupación importante sobre lo que está ocurriendo en el Congreso. Hay un llamado internacional a lo que está ocurriendo en el Congreso, precisamente por las implicaciones que tiene esta ley de seguridad interior y el tema de la militarización. Una militarización, Alfredo, para cerrar esta parte de la charla contigo, una militarización que ha marcado la vida del país en los últimos 10 años o más. Esta decisión que tomó el presidente Felipe Calderón en su momento, un quiebre en la historia de México que ha significado, pues,
muchísimas cosas, entre otras, un fenómeno de violencia que no ha parado, una estrategia que ha sido claramente contraproducente, porque si nos atenemos al crecimiento de los cárteles, al crecimiento del volumen de asesinatos en México, de secuestros, de extorsiones, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la ganancia de una estrategia que apostó por la militarización? Exacto, no hay, hay solamente pérdidas, hay solamente dolor que hoy se está haciendo de lado, que los diputados del PRI y sus aliados están obviando, están haciendo de oídos sordos, y pues ahí están, como dices, los diagnósticos. No solamente es lo que los pronunciamientos que se han dado a nivel internacional o por organismos internacionales en los últimos días a raíz de que ahorita mismo está ocurriendo, sino que la visita que hizo la CIDH en 2014 en pleno proceso de Ayotzinapa, las visitas que ha hecho el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, han recomendado claramente que el retorno paulatino de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles es la línea a seguir. Nos estamos hoy alejando abismalmente de eso. Y déjame decirte algo, Alfredo Lecona, supongamos que porque el presidente de la República está diciendo que es una necesidad imperiosa aprobar esta ley. Ayer el mensaje del presidente, bueno, en sintonía con lo que ha estado planteando el Ejército y la Marina, ayer el presidente, precisamente rodeado de miembros de las Fuerzas Armadas, mencionando este tema y diciendo que es una imperiosa necesidad aprobar esta ley en medio de un proceso electoral que ya se echó a andar. 2017-2018 será un periodo en México de disputa de poder, donde bien a bien no sabemos qué van a pasar, qué cosas van a pasar, pero sinceramente llama la atención que se acelere el proceso de aprobación de una ley con estas características en un contexto como este. Yo no sé qué trae exactamente en la panza este dictamen, pero tú que lo conoces nos podrás decir si tendríamos que preocuparnos respecto a lo que podría suceder en un contexto político, electoral, social, que desde ya se antoja muy intenso. Por supuesto, no solo nos debería preocupar, nos debería aterrar. Catalina Pérez Correa, una de las especialistas más autorizadas para hablar de este tema, que ha trabajado temas de seguridad y que hizo un análisis de la ley, lo publicó en un artículo esta semana. Piensa nada más, Carmen, y que el auditorio piense en la posibilidad del ejército tomando el control de la elección, del proceso electoral. Esos son el tipo de cosas que están en el dictamen. O sea, estos conceptos de la paz social, estas ambigüedades que son pues la materia prima de los regímenes autoritarios para poder aplicar, para poder hacer uso de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas federales para garantizar esa paz social, podría desde luego jugar un papel peligroso, lastimoso en el proceso electoral. Como bien dices, antoja que el proceso electoral va a ser muy ríspido, que va a ser tremendo. Una contienda muy fuerte. Sí. Y las manifestaciones públicas, las manifestaciones sociales podrían ser reprimidas con el propio ejército. Ese es el tipo de ambigüedades que se han colocado en este dictamen que ahorita están votando. La reserva de información sobre los operativos que lleven las fuerzas federales cuando se llevan a cabo en el marco con los supuestos de esta ley, también es una preocupación tremenda. ¿Cuánto le ha costado al Centro PRO o a los defensores de las víctimas y de los familiares de víctimas de los 43 desaparecidas y de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para obtener información relevante para el caso? Con esta ley, esa opacidad y esa reserva de datos quedaría pues plasmada en la ley, quedaría legalizada. Entonces son muchas cosas por las que deberíamos estar aterrados por lo que están tratando de hacer en un momento en el que la semana ha sido del destapado, del inicio del proceso electoral, de muchas cosas que no son más importantes que lo que ahorita en estos momentos pretenden aprobar los diputadas y diputados.
Pues no perdamos el contacto, Alfredo Lecona. Sé que no estás adentro de la sala, pero que estás afuera de la sala viendo la televisión en esta transmisión que finalmente se logró. No es poca cosa al final que hubo esta presión ciudadana que dijo, a ver, ¿cómo que no vamos a poder ver la transmisión en vivo de esta importantísima discusión de del dictamen de la Ley de Seguridad Interior? Finalmente tenemos ahí la pantalla, finalmente están las organizaciones que no han podido entrar a este salón, que es mucho más grande, pero aún así no es un tema de capacidad en términos físicos, sino es un tema de incapacidad del Congreso de aceptar que estén siendo observados en sus decisiones. Exacto, pero aún así, Carmen, esto es nada, o sea, para como se tiene que dar un proceso de parlamento abierto, la transmisión de un golpe de esta forma tampoco nos acerca a una discusión democrática. De acuerdo, totalmente de acuerdo. El que se pase por la televisión del Congreso es lo mínimo minimorum que se podría pedir, pero no estamos diciendo que con esto se garantiza nada de lo que acabas de decir. Sí, no se garantiza. Nosotros nos hemos posicionado en diversas ocasiones y no tenemos respuesta. Ya al final los diputadas dejaron de tomarle las llamadas o de plantear reuniones para discutir el dictamen. Es un dictamen que no se discutió afuera del espacio donde ahorita se está haciendo, que pues sí, es una sala grande, pero sin sociedad civil, sin las voces del dolor que hay en este país. A ver, ¿cómo fue esto, Alfredo Lecona? Perdóname que me detenga aquí un segundo. Dijiste que los legisladores ya ni les toman las llamadas a las organizaciones sociales que se han agrupado en este hashtag Seguridad sin Guerra, estas organizaciones especializadas en derechos humanos, estas organizaciones civiles que han puesto criterios y opiniones e informaciones que deben ser escuchadas. Si no, ¿a quién va a escuchar el Congreso? ¿A quién va a escuchar el Congreso que se supone representa a la sociedad, sino a quienes están aportando sus puntos de vista y deben ser atendidos? ¿Dices que ya no les tomaban ni las llamadas? Ni las llamadas. A ver, cuéntame de eso. Fue un problema que se dio desde que tuvimos conocimiento del dictamen, desde que se nos filtró el dictamen y se puso a disposición del colectivo para estudiarlo. Ya no hubo ninguna oportunidad de intercambio. Es algo que se ha repetido al interior del colectivo toda esta semana, o desde la semana pasada. Y pues a quienes están escuchando, creo que Emilio Gamboa ya lo declaró, el senador coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, ya declaró que esto es un clamor de gobernadores, alcaldes y fuerzas armadas. A ellos todos los que están escuchando. Lo que nosotros teníamos que decir, pues desde luego no. Nosotros les pedimos diálogo. Les pedimos el día de el lunes, donde presentamos nuestro posicionamiento, les pedimos que iniciaran un diálogo nacional para atender los problemas, todos los problemas que se tienen que resolver en materia de seguridad, y pues no hemos sido escuchados. Un clamor de alcaldes, gobernadores y fuerzas armadas, a ellos son a los que escucha el Congreso. Bueno, habríamos de preguntarle a todos los alcaldes del país, a todos los gobernadores del país, a las fuerzas armadas. Se da por sentado que están con una postura ya muy reiterada, y bueno, pues todo esto que estamos aquí viendo y observando. Déjame, Alfredo, mantener la comunicación contigo, si te parece, en esta mañana en particular, que estamos siguiendo paso a paso lo que ocurre, y regresaremos en otro momento para seguir escuchando lo que tengan que decir los miembros de este colectivo Seguridad sin Guerra, que son las voces que se están manifestando, además, desde luego, de la posición que ha asumido la CNDH y de las 11 organizaciones internacionales que también ayer dieron a conocer un posicionamiento sobre esta ley de seguridad interior. Así que no nos despedimos, estamos en contacto. Alfredo Lecona, gracias por tomar la llamada. Al contrario, Carmen, muchas gracias. En la transmisión en vivo del canal del Congreso, el diputado macedonio Salomón Tamés Guajardo, secretario de la Comisión de Gobernación. Vamos a ver qué dice este momento de la transmisión. Que este presidente de la República suba algún ilícito en su actuar, pues tendrá que responderse por él, de tal manera que no representa ninguna exoneración. Y por otro lado, hacia el futuro, tampoco los autoriza a andar haciendo labor de seguridad pública, porque para eso se requiere una declaración de que existe una situación de alteración de la seguridad interior. Y miren, si nadie se ha atrevido a declarar una suspensión de garantías en términos de 29 constitucional desde la Segunda Guerra Mundial, ya quisiera ver yo a qué presidente o a qué gobernador o qué legislatura estatal se atreve a hacer esta declaratoria, de tal manera que para las Fuerzas Armadas considero que es un engaño, que no van a quedar cubiertos y que por lo tanto deben voltear a otro tipo de disposiciones para
fundamentar sus actuaciones en la calle. Y es un engaño al pueblo, porque se hace creer que con esto se abona la seguridad pública. Y quiero que sepan, compañeros, que estoy pasmado que en medio de una crisis de seguridad tan grave como la que vive México, en medio de una mortandad espantosa que tuvo su culminación el pasado mes de octubre, y no menciono noviembre porque todavía no termino, nos quedan unas cuantas horas a ver cuántos mexicanos mueren más en el transcurso del día. Esta legislatura a la que pertenecemos, la 63, no ha proporcionado absolutamente ninguna propuesta al pueblo de México en materia de seguridad. Absolutamente ninguna. La oportunidad se tenía ayer con la aprobación de la minuta del Senado que, entre otras cosas, autorizaba el mando mixto y le daba formalidad y promovía la profesionalización de las policías, y fue rechazada rotundamente por el oficialismo encabezado por el PRI. De tal manera que esta ley no es más que un parche que obedece más bien a presiones externas que a un deseo de contribuir a la seguridad nacional. Y por otro lado, se perdió la oportunidad. Si ayer se hubiese aprobado esa minuta del Senado que ustedes bien conocen, probablemente combinando los conceptos se hubiesen podido autorizar algunos preceptos de esta propuesta de hoy, pero no, ya quedaron fuera de orden, de tal manera que rechazamos rotundamente esta iniciativa. Como dijo el compañero, es inconstitucional, es inoportuna, le da demasiado poder al presidente de México. No hay contrapeso del poder legislativo como debería ser, y finalmente maneja un concepto de seguridad interior que ni siquiera la más pura doctrina policial contempla con seriedad. De tal manera que anuncio nuestro voto en contra, y también la presentación en su momento de una moción suspensiva, porque proponemos, con mucho respeto a los compañeros, una moratoria para poder hablar con más tranquilidad de la seguridad nacional, que es el principal problema que nos aflige a todos los mexicanos. Muchas gracias. Esta fue la voz del diputado macedonio Salomón Tamés del Movimiento Ciudadano, adelantando la postura de este voto en contra de este dictamen de la Ley de Seguridad Interior.